Dios les bendiga, mis amados hermanos allá en casita. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en este hermoso día. Espero que estén disfrutando de salud, de un ambiente lindo en esta hermosa mañana. Quiero agradecer a Dios por la vida del ministerio de alabanza que estuvo ministrando con nosotros. Dios bendiga su vida y a través de este video usted pueda en esta mañana, tarde ya, poder disfrutar, unirse con su familia ahí donde se encuentra y poder hoy en día darle el tiempo que el Señor se merece en alabanza y adoración. Quiero saludarle con un texto bíblico que se encuentra en Filipenses 4:7 y que dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa paz de Dios que mora en sus corazones en esta mañana, y que a través de este día, a través de la alabanza y la palabra que vamos a estar exponiendo en esta mañana, usted puede ser ministrado con el poder de su Santo Espíritu y empoderado y transformado y edificado en esta mañana con el poder del Altísimo, para que usted pueda cumplir con la obra por la cual Dios nos ha llamado y nos tiene en este lugar. Que en esta mañana usted sea bendecido a través de la palabra y sea retado y exhortado y animado y fortalecido por el poder de su palabra, para que usted pueda continuar en esta vida hasta que Cristo venga. Yo quiero introducirme en esta mañana en el mensaje que el Señor ha puesto en nuestros corazones, que se encuentra en la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4, y dice de la siguiente manera: honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seas perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta palabra, que tú añadas bendición a ella, y que en este día la persona que pueda recibir esta palabra pueda ser edificada, Señor, en esta tarde, para que tu nombre sea exaltado. Señor, enviamos esta palabra en el nombre poderoso de Jesús, con el propósito, Señor, de que haya una transformación, haya un cambio, Señor, y haya un avivamiento en nuestras vidas a través de esta palabra, en el nombre de Jesús. Mis hermanos, amados amigos, persona que está mirando en esta tarde, quiero animarles a que pongamos atención a la palabra en esta tarde. Y quiero decirle que este texto, hermano, es un texto que yo quiero usarlo en esta tarde, y quiero usar unas cuantas palabras en griego para poder sacarle un poquito más de provecho a lo que los textos nos están enseñando en este día. Y déjenme decirle que yo le puedo poner un tema en esta mañana, sería probados y aprobados. Repito, probados y aprobados. Y cuando la palabra nos habla aquí en Santiago, capítulo 1, versículo 2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. No es fácil en estos tiempos gozarse, no es fácil gozarse cuando tenemos pruebas, pero Santiago nunca sugiere a sus lectores que el cristianismo sería para ellos un camino fácil. Desde el punto de vista bíblico, hermano, podemos entender que la vida cristiana es un camino de retos, de luchas, de adversidades, y Santiago les advierte que muchas veces el cristiano se verá envuelto en lo que una antigua versión dice diversas pruebas, diversas tentaciones. Y en esta mañana yo quiero hablar sobre eso, que hoy en día estamos enfrentando diversas pruebas. Cada cristiano en la vida, en el mundo, pasa por diversas pruebas en la vida, pero Santiago nos exhorta y nos anima y nos dice que debemos gozarnos con ellos. ¿Por qué Santiago dice que debemos gozarnos, hermano? Es porque Santiago está con un pensamiento más allá del pensamiento humano. Santiago está hablando, hermano, y está hablando de una palabra que va más allá de lo que nosotros podemos entender humanamente. Yo quiero usar, como dije al principio, unas palabras hebreas o griegas para poder sacarle el significado a lo que Santiago nos está diciendo. Y la palabra que se traduce por tentación es una palabra que viene del griego, que es peiraismo, cuyo sentido hemos de entender bien para comprender la esencia misma de la vida cristiana. Repito, peirasmo. Peirasmo es una palabra que significa que es una prueba que se hace con un fin o con un propósito. Todo lo que está en nuestra vida, lo que pasa en nuestra vida es con un propósito, y esa es la palabra
peirasmo que usa Santiago aquí, que las pruebas son con un propósito o con un fin. Es que el que es sometido a la prueba surja de ella más fuerte y más puro. Ese es el sentido por el cual Santiago dice que tenemos que gozarnos, porque en el proceso de la prueba Dios nos tiene un plan y un propósito, y vamos a surgir de ella más fuertes que nunca y sobre todo más puros. Miren, hermano, esta expresión de pureza. Dios quiere trabajar en nosotros a través de las pruebas para limpiarnos y purificarnos, ya que nosotros como seres humanos estamos contaminados, estamos tóxicos de muchas cosas en nuestra vida, de filosofía de vida, ideología, de pensamientos, de teorías que nosotros creemos que no van de acuerdo a la palabra. Entonces, cuando venimos al Evangelio, cuando venimos al Señor, Dios empieza a trabajar en nosotros a través de las pruebas y a través de llevarnos por procesos de la vida para que nosotros podamos ser purificados y sobre todo ser fortalecidos en el Señor con un propósito. Entonces la idea no es la de seducir al pecado, sino la de fortalecernos y purificarnos. Eso es cuando el Señor usa las pruebas. Y yo quiero comparar esta expresión con la primera carta que el apóstol Pedro escribe, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Luego el versículo 7, mire lo que dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, entonces nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos el propósito de las pruebas. Aquí vemos el significado de esa palabra que significa peirasmo, que es una prueba con un fin, con intención. Dios lo que hace, lo hace con propósito, lo hace con intención, lo hace sabiendo el fin que va a producir en nosotros el proceso por el cual Dios nos está metiendo. Se dice que Dios, por ejemplo, usando esta palabra de peirasmo, se dice que Dios probó a Abraham cuando pareció exigirle el sacrificio de su hijo. Y Dios le dijo: dame a tu hijo lo que más amas, porque Dios estaba probando a Abraham para ver si era un hombre que iba a ser fiel en lo que Dios le demandaba. También cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, Dios no quitó del todo lo que había ante ellos, hermanos. Dios no quitó del todo al pueblo que tenía poseído el lugar a donde ellos iban, sino que dejó un remanente ahí del pueblo, de los que estaban poseyendo la tierra, para probar a Israel se iba a ser fiel en todo lo que Dios le mandara. Esa es la palabra de peirasmo, hermano. Es una prueba con un fin, con un propósito. Y nosotros, hermanos, tenemos que entenderlo en esta mañana, que Dios puso en mi corazón este texto para la iglesia y para todo aquel que está escuchando, que estos momentos que estamos pasando de prueba es con un propósito. Y el propósito es que Dios quiere fortalecernos y sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Fortalecernos, purificarnos. Esa es la idea, hermano. Así como el pueblo de Israel, Dios no le quitó todos los habitantes que habían cuando ellos llegaron, sino que lo dejó con ese propósito. Y yo quiero usar un texto también en Deuteronomio 8:2, que el Señor nos aclara y nos confirma cuando Dios tiene un plan y un propósito en nuestra vida. Deuteronomio 8:2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte. Y el versículo que impacta mi vida es: para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Esta palabra es muy importante que la podamos entender. Dice la palabra que el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto, pero el inciso B que nos dice era para probar lo que había en el corazón del pueblo, si había de guardar o no sus mandamientos. Y yo creo que esta palabra peirasmo tiene que ver con este texto, donde hoy en día el Señor está probando a la iglesia, está probando al mundo, está probando nuestras vidas para ver qué tan fiel vamos a ser
hacer en estos tiempos difíciles. Dios ha mandado esto y hay un propósito, hermano mío, iglesia, amigo que me escucha. Quiero decirte que después de esto, usted y yo vamos a salir más fortalecidos con una fe como la que dice el apóstol Pedro. Que así como el oro es pasado por el fuego, nuestra fe tiene que ser pasada para que pueda brillar en este mundo. Es lo que Dios quiere, que brillemos, que seamos hombres y mujeres, que clamemos a Él y que tengamos en nuestra mente que el proceso que Dios está haciendo en nuestras vidas es para transformar a aquellos que todavía no han venido al Evangelio. Aquí tenemos un gran pensamiento alentador. Alguien escribió, un escritor, un pensador, dice que el cristiano debe esperar que las pruebas le metan a empellones o a empujones en la vida cristiana. Es lo que la palabra nos enseña y nos dice, que muchas veces la prueba, o debiera ser así, cuando Dios usa la prueba, es para que entremos en el proceso de la vida, en el caminar de Dios, en caminar en fe, como dice la palabra, que tenemos que caminar por fe, no por lo que se mira. Entonces, hermanos, se nos presentará en nuestra vida todas las pruebas, diferentes experiencias en la vida. Habrá la prueba del dolor y de las desilusiones que tratarán de quitarnos la fe. En el caminar muchas veces vamos a tener desilusiones, pero que querrán robar de nuestra fe y meternos dudas. Vendrán también la prueba de las seducciones que tratarán de inducirnos a dejar el buen camino. Estarán las pruebas de los peligros, de los sacrificios, la impopularidad y otras cosas que se oponen muchas veces en el caminar cristiano. Pero nada de eso nos viene para hundirnos, sino para remontarnos y llevarnos a otros cielos, a otras experiencias. En Dios sabemos que dice Romanos 8:28 que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Tomemos de esta manera, hermano, las pruebas y en los tiempos que estamos viviendo. El cristiano tiene que tener una mente como la mente de Cristo. Nosotros vivimos de acuerdo a los planes y a la voluntad de Dios. Nosotros no vivimos por lo que se dice, nosotros vivimos por las promesas que están escritas en la palabra del Señor. Aleluya. El Señor a través de las pruebas no pretende vencernos ni avergonzarnos, sino que las pruebas son para que la venzamos. Ni tampoco son las pruebas para debilitarnos, sino para fortalecernos en el Señor. La vida cristiana es como la de un atleta. Cuando más duro es el entrenamiento, más animado está, porque sabe que así estará dispuesto para realizar un esfuerzo que le conduzca a la victoria. Como decía el señor Robert Browning, tenemos que acoger con alegría cualquier revés que hace más áspero el camino suave, porque si cuesta es porque vamos cuesta arriba hacia la cima. Y esta palabra me trae al pensamiento Filipenses capítulo 1 versículo 12, cuando el apóstol Pablo escribía desde la prisión y decía: quiero que sepas, hermanos, que las cosas que me han sucedido han refundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Pablo decía que las cosas que les habían sucedido habían dado un giro para el progreso del Evangelio. Él tomaba las pruebas de esta manera. Él tomaba las pruebas con un propósito, porque sabía que Dios estaba en el asunto. Usted y yo también somos retados, somos invitados, somos exhortados a tomar las pruebas de la manera que el apóstol Pablo las estaba tomando. Él decía que todo lo que le pasaba había dado un giro para un propósito específico por el cual Dios lo había llamado. Aleluya. Segundo punto, quiero resaltar el resultado de las pruebas. Y repito el texto, Santiago 1, 2 y 4, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas. Versículo 3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe, hay un texto, una palabra que me ha impresionado, que la prueba de vuestra fe produce. Esa palabra me impacta tanto, me ha impactado, produce paciencia. Entonces, cuando vemos esta palabra que dice produce, quiere decir que cuando Dios nos mete en prueba es para producir, es para sacar de nosotros lo mejor, es para que demos frutos de acuerdo a lo que la palabra nos enseña. Entonces aquí dice produce, y una de las palabras que usa es paciencia, que también la vamos a definir más adelante.
Mas para que tenga la paciencia su obra completa, entonces dice, para que seas perfectos y cabales y sin que os falte cosa alguna. Este es un texto muy profundo. Dice que tenemos que ser perfectos. En otras palabras, la palabra perfecto significa maduros, pero que a través de la prueba va a producir en nosotros paciencia, y esa paciencia nos va a llevar a un nivel de madurez, lo que dice la palabra, y esa madurez nos va a hacer completos en Cristo Jesús. Santiago describe el proceso de la prueba, y aquí está una palabra en griego que dice que es dikimión. Esta palabra es interesante, es la palabra que se usa para una moneda del curso legal, que tiene que ser genuina y sin aleaciones. Repito, dikimión es una palabra que se usa para definir una moneda, que esa moneda tiene que ser legal, tiene que estar genuina y no tiene que tener alteraciones. Mire lo que nos lleva a la prueba. Es para formar al creyente, que sea un creyente genuino, leal, como yo digo siempre, de una sola pieza. Un creyente como el que Dios quiere que sea formado. Un creyente puro, genuino, maduro, con la capacidad de poder reflejar a Cristo a través de su vida. Entonces, hermano, la finalidad de la prueba es purificarlo de toda impureza. Si enfrentamos la prueba con la actitud de vida, escúchenme, repito esta frase, si nosotros enfrentamos la prueba con la actitud de vida, producirá en nosotros una constancia, firmeza a todo lo que venga. Si nosotros enfrentamos la prueba con la actitud positiva, con la actitud adecuada, va a producir en nosotros entonces ese cambio y esa transformación en la vida, y nos va a hacer más firmes en el Señor, y le vamos a servir al Señor con más libertad, porque sabemos que la prueba está produciendo en nosotros un cambio, pero el cambio es positivo en nuestra vida. Y aquí está otra palabra para esto que estamos hablando. La palabra es hipomone. Hipomone, que viene la palabra paciencia. La Reina Valera traduce, siguiendo como tantas a la Vulgata, por paciencia. Pero sabe que esta palabra hipomone va más allá de lo que es la paciencia, porque la paciencia puede ser algo demasiado pasiva. Entonces la palabra hipomone no es simplemente la actitud de soportar las cosas, sino la habilidad de transformarlas en grandeza y en gloria. Hipomone, repito, hermano, para que usted se grabe, hipomone es la habilidad de transformar las cosas en grandeza y en gloria. Esa es la palabra que produce en nosotros ese cambio. Y 2 Corintios 4, 17 al 18 dice el apóstol de esta manera, usando esta palabra: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Mire el pensamiento de Pablo. Pablo tenía las tribulaciones y las pruebas con una actitud positiva. Y repito el texto, Pablo decía, porque esta leve tribulación momentánea, dice, y tal palabra, produce en nosotros, produce en mí, produce en usted cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Alaba al Señor por esa palabra. Alaba al Señor cuando estás en prueba. Yo creo que ahora usted está entendiendo por qué el apóstol Santiago dice: hermano mío, gózate cuando te encuentres en diversas pruebas. ¿Se da cuenta por qué? Porque Santiago tenía una mente positiva. Él sabía que a través de las pruebas Dios estaba formando su vida para llevarlo a un lugar mejor, aleluya, a un nivel mejor o a una dimensión mejor. Aleluya. Así que, hermano, esta es la palabra, este es el segundo punto. Hipomone es la cualidad de hacer capaz a una persona no solo de sufrir la adversidad, sino de conquistarla y vencerla. Es lo que Dios quiere, hermano, que en medio de la prueba nosotros seamos vencedores, que seamos hombres y mujeres conquistadores, que seamos personas, hermano, que no le tengamos miedo a los retos de la vida, que caminemos con firmeza, que caminemos con seguridad, que caminemos con certeza.
sabiendo que nos espera la corona de la vida, sabiendo que Dios camina con nosotros. Dios quiere que usted y yo seamos vencedores. Así que en este momento, en esta tarde, yo quiero invitarte y decirte, aleluya, que veas la prueba desde el punto de vista cuando miraba Pablo, de cuando miraba Santiago, lo miraba Pedro, con un propósito que producía en ellos peso de gloria. Así mismo, hermano, en esta mañana queremos invitarte a que mires la prueba desde el punto de vista de Dios y no del punto de vista humano, ni lo que digan las noticias. Entonces, el resultado de la prueba es soportada con la debilidad, actitud y la fuerza para soportar aún más y conquistar en batallas todavía más duras. ¿Ok? Aleluya, ese es el propósito. Esta constancia a toda prueba consigue hacer en una persona 3 cosas. Yo estos 3 puntos los voy a decir rapidito y yo voy a terminar. Repito, esta constancia a toda prueba consigue hacer a una persona, a usted y a mí, produce 3 cosas. Y quiero decirla. La primera es, la hace perfecta. Entiéndame que la palabra perfecta no es que no tengas errores, no es que no tengas debilidades, sino perfecta es que te hace madurar. En griego la palabra es teleios, perfecta o maduro, teleios, y tiene generalmente el sentido de perfección, para un fin determinado, para un propósito por el cual fuiste creado. Y se usa esta palabra de un animal para el sacrificio en el Antiguo Testamento. Era que tenía que ser un animal teleos, si era idóneo para ofrecerlo a Dios. Tenía que ser un animal sin defecto, puro para el sacrificio. No tenía que tener defecto, entonces tenía que estar completo, en otras palabras. Esa es la palabra perfecto, completo. El animal tenía que estar completo, adecuado para el sacrificio, para que fuese aceptado para el propósito por el cual se sacrificaba. Por ejemplo, se dice que un estudiante no puede ser teleo si no está bien formado todavía. En otras palabras, un joven que no ha llegado a la madurez es un joven que todavía no está preparado, que es necesario que pase el proceso para que pueda llegar a la madurez. También se dice que una persona es una persona teleo si ha llegado a su pleno desarrollo físico, a una formación completa. Esta constancia que nace de la prueba debidamente aceptada hace a una persona teleos en el sentido de hacerla idónea y capaz para realizar la tarea para la que vino al mundo. Miren qué lindo es, hermano. Yo quiero que entiendamos este mensaje en esta tarde, ya que si estamos pasando en prueba es porque Dios quiere hacernos un teleos, si se aprende esa palabra, una persona completa y capaz para que cumplas con el propósito por el cual fuiste creado y fuiste llamado a esta vida. Aquí tenemos una gran idea. Por la forma en que nos enfrentamos con la experiencia de la vida, nos estamos capacitando o nos estamos incapacitando para la obra que Dios quiere que realicemos. Dependerá de la actitud que tú tomes frente a las pruebas. ¿Te va a capacitar o te vas a incapacitar? Todo depende de tu vida, porque ya la palabra nos ha dicho que la prueba produce en nosotros cambios para bien, para el propósito por el cual Dios nos ha enviado y ha enviado la prueba, ¿ok? Pero entonces yo quiero decirte eso, que te capacita o te incapacita, dependiendo de la actitud que tú tomes hacia la prueba. La segunda cosa que produce en la persona, la prueba la hace completa. La palabra completa también viene del griego que es holokleros, que quiere decir íntegra, perfecta en todas sus partes. Y también esta palabra se usa del animal que es idóneo para ofrecerlo a Dios en sacrificio, y también del sacerdote que es apto para el ministerio, que es capaz de ejercer el ministerio por el cual Dios lo ha llamado. Y esto me recuerda el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo, que el ministro tiene que ser un ministro aprobado, capaz, apto para enseñar, maduro en todo el sentido. Entonces quiere decir que tiene que ser completo. La palabra holokleros, íntegro, perfecto, capaz de enseñar a otros
capaz de poner el hombro y levantar a aquellos que necesitan crecer y madurar. Ese es el propósito, hermano, que produce la prueba en nuestras vidas. Quiere decir también que el animal o la persona no tiene ningún defecto que le desfigure o descalifique para el propósito por el cual fue creado. Gradualmente, esta constancia a toda prueba desplaza las debilidades y las imperfecciones del carácter de una persona. Óigame, repito esto porque me encanta. Gradualmente esta constancia a toda prueba desplaza las debilidades y las imperfecciones del carácter de una persona. La capacita diariamente a conquistar antiguos pecados en su vida, a desembarazarse de viejas vergüenzas y a obtener nuevas virtudes. Perdón, en otras palabras, las pruebas nos desintoxican, quitan de nosotros aquellas cosas que no le agradan al Señor, con el fin de llegar a ser perfectamente idóneos, preparados, capaces para el servicio de Dios y de la humanidad. Mire, hermano, yo quiero que después de esta palabra usted tome las pruebas de otro pensamiento, de otra idea, de otra manera, ya que la prueba es para producir en ustedes, para sacar de lo mejor de cada uno de nosotros, para formarnos, hacernos cabales, capaces, sin que falte cosa alguna, dice la palabra 3, y con este punto voy a terminar. También la prueba hace que nada sea insuficiente. Que nada sea insuficiente. En griego está la palabra que es leipestai, que se usa de la derrota de un ejército, de la rendición en una contienda, del fracaso en alcanzar el nivel que se establece. Leipestaía. Si una persona se enfrenta con la prueba con la debida actitud, si desarrolla de día en día esta constancia a toda prueba, vivirá de día en día más victoriosamente y llegará más cerca del nivel del mismo Señor Jesucristo. Escúcheme, ese es el plan. Y yo quiero reafirmar esta expresión que yo dije con el texto de Efesios 4:13, porque ese es el pensamiento de los escritores. Ese es el pensamiento que el Espíritu Santo usó a los apóstoles para escribirnos a nosotros. Y Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito, de que crezcamos, de que avancemos y podamos llegar a estar a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Y conforme a lo que anduvo aquí en la tierra, fue un hombre íntegro, perfecto en todo el sentido de la palabra. Y si la palabra nos exhorta que a través de las pruebas nosotros podemos llegar a ese nivel, yo te invito a que tomes las pruebas como lo tomaban los apóstoles y como Santiago decía. Por eso Santiago decía, yo creo que ahora te va a quedar más claro esta expresión: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando te encuentres en diversas pruebas, sabiendo que de ellas Dios va a sacar de ti lo mejor, lo más lindo de tu persona. Porque recuerda que nosotros tenemos virtudes. Tenemos más virtudes que defectos. Los defectos que la persona tiene son mínimos. Las virtudes son incontables, porque fuimos creados a la imagen de Dios con el propósito de formarnos. Muchas veces la vida nos deforma. En los hogares que vivimos no nos han dado una adecuada educación, y mucho menos bíblica. Por eso es que nos formamos de una manera inapropiada. Pero cuando venimos a Cristo, Dios nos forma, nos transforma y nos lleva a la madurez para que podamos nosotros ser de mucha bendición para muchos. Así que te invito en esta mañana tarde a que reflexiones conmigo sobre este texto bíblico y que el Espíritu Santo te ayude, te ilumine, te dé la capacidad de poder entender y discernir lo que hemos hablado en este día, y que a partir de hoy todo lo que venga en tu vida personal tú lo puedas tomar desde un ángulo y mirar de un ángulo diferente, del ángulo que lo miraban los apóstoles, del ángulo que la Biblia no nos narra. El apóstol Pablo hablaba
muchas expresiones lindas, y una de ellas que me encanta es Filipenses 1:13, que dice, 12 y 13. Hermanos míos, las cosas que me han acontecido han redundado, han hecho un giro para el progreso del Evangelio. La prueba que estás pasando en tu vida, Dios quiere transformarla. Dios quiere sacar a través de ella una mejor persona. Dios te bendiga en este día. Yo quiero que oremos en este momento, ahí donde estás. Inclines tu rostro y que le pidas al Espíritu Santo de Dios que ministre tu vida a través de esta palabra, y que le pueda decir: Señor, yo estoy dispuesto a pasar la prueba, porque hoy he entendido que a través de ella tú quieres sacar lo mejor de mí. Dile como le decía el profeta Isaías: heme aquí, Señor, dispuesto estoy. Señor, si este momento que estamos viviendo en este mundo van a producir en nosotros un cambio para bien, estamos dispuestos, Señor. Estamos dispuestos a pasar y a caminar, como decía el salmista: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, Señor. Que el proceso de la prueba en este mundo el cual estamos viviendo, Señor, nos ayude a sacar lo mejor. Como la aceituna, cuando es procesada, Señor, por el molino, tiene que ser triturada, Señor, para sacar el aceite. Así nosotros, Señor, haznos entender, haznos vivir en este mundo de acuerdo a tu palabra, y que podamos tomar cada etapa de nuestra vida con la actitud adecuada, Señor. Te doy gracias, y que esta palabra, Señor, sea de bendición a aquellas personas que lo escuchen. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Dios me le bendiga, hermano, que tenga un excelente día y una excelente semana. Amén.